El significado de la película autor Orfeu para leer 5 minutes publicado 09.07. 2021 actualizado 09.07. 2021 El thriller psychologico-canadien, la décision de Frederick Fitzel, anneau de production 2018, projection en Rusia 2021. El director Christopher McBride juga con el concepto del tiempo a la manera de Christopher Nolan con su espectacular acrobacia. 1. El efecto mariposa, o zona de oscuridad. É difícil ver esta película bastante fuerte, impresionante e intrincada, con mucha suposición deliberada, sino se deja de lado. La idea de la division habitual del tiempo en pasado, présent y futuro. La base filosófica del thriller psicológico La décision de Frederick Fitzel et el concepto de multidimensionalidad temporal con los fundamentos de las teoría del internalismo y el presentismo temporal. Suspenso. Frederick Fitzel est un Cuello Blanco, de 30 anneaux de Toronto. En la vida de un joven prospero y de éxito et todo a lo que se suele aspirar, un trabajo estable, una buena casa, una buena prometida, una madre querida. Pero en el fondo de su mente relampaguea de vez en cuando la pregunta, y así es como vivo? Preferiría el aburrido trabajo de oficinista de empresa al arte visual que estudió en la universidad? Y si en lugar de la dúctil y desenvuelta Karen, encontrará una novia creativa, como la nada confusional Cindy Williams que conoció en su último año? Y si fura imposible influir en el estado de su madre, que padece una enfermedad terminal y se desvanece en su ojo. Cuando la realidad se vuelve insoportable, uno tiende a hacer un viaje a su propia mente. Con la ayuda de la sustancia experimental, Mercurio, Freddy se adentra en las profundidades de su conciencia, de modo que ya no puede permanecer en la encrucijada entre la vida real y las expectativas de la misma. Solo allí puede encontrar la respuesta a la pregunta de por qué no ha podido realizar su sueño y está para siempre sumido en la rutina. Visualización de la trama. El título opcional de la película Flashback sugiere que la película está montada a partir de flash de los recuerdos del protagonista. Su alucinación, viaje ideas paranoica. La série visual está representada por plano impresionante de un hombre perdido en sí mismo. Y el tema principal es la búsqueda de una respuesta a la pregunta de dónde está la línea que separa la realidad de la ficción, lo real de lo artificial. La película no es recomendable para persona impresionable, debido a las transiciones bruscas, la iluminación brillante y el rico contraste, perdrán por completo el sentido de lo que ocurre en la pantalla. Esto y varios tipos de estímulo crean deliberadamente incomodidad, para que el espectador pueda sentir como se siente una persona confundida en su propio mundo. Un detalle important de la película son los dibujos del protagonista, que sonaba con ser artista. E una especie de portal entre lo real y lo inventado. Por ejemplo, la imagen d'un hombre con cicatrices, del futuro, o un monstruo gigante, en forma de mucha boca dentada borrosa superpuesta. Que le sigue desde su infancia. El principal truco del director es la ausencia absoluta de chulta, entre visión de diferentes capas temporales, siempre comienza. Otro recuerdo de forma inesperada. Incluso el espectador más sofisticado se siente confundido por la irregular narrativa de la primera parte, pero el potente inesperado final est capaz de producir un efecto quasi catártico en los amantes emocional de la psicodelia. El título original del proyecto es The Education of Frederick Fitzel. Pero los localizadores rusos ofrecieron su propia traducción alternativa, haciendo hincapié en los problemas de libertad de elección de cada persona planteado por el director. El eslogan oficial de la película est En un abrir y cerrar de ojo tu vida puede dar un vuelco. La carga semántica de la película. Se puede fantasear todo lo que se quiera sobre el tipo de simulación virtual o mental en que se basa la película. Si partimos de las imágenes y los hechos mostrado por Christopher McBride, la película en su conjunto puede interpretarse como una gran metáfora del crecimiento. Cuando uno piensa en su destino y en su libertad de elección,
quando duda entre una vida interessante intensamente rebelde y una existencia cómoda pero mundana y aburrida. Entonces el significado de la trama sera sencillo. Está en el eterno conflicto entre joven anarquista y gente corriente de mediana edad. La elección de Frederick Fitzel traduce la phrase sobre que cada uno es el herrero de su propia felicidad más allá de los criterios de verdadero y falso. A través de su prisma, esta palabra son ambas cosas a la vez. Si, cada uno es el herrero de su propia felicidad, pero para ello. Cada uno debe entender en que lugar del sincero golpear, porque golpear en el correcto dará forma y satisfacción con el resultado. Mientras que golpear en el equivocado dará ruido y fatiga. Que ocurre esencialmente en la película? En el umbral de su 30º cumpleaños, Fred reflexiona sobre su lugar en la historia y empieza a dudar de la corrección de su acto. Viajando por los rincones de su memoria, llega a la conclusión de que las oportunidades perdidas y dejada en el pasado no tienen porque ser mejor que la opción que existe aquí y ahora. Como resultado, el protagonista se cierra definitivamente la puerta a vida alternativa y pone en orden su realidad actual. De este modo, se libera de las experiencias traumáticas del pasado y elige una realidad presente pacífica, vuelve a su trabajo de oficina, acepta el fallecimiento natural de la enferma Missy Fitzel, se casa con Karen y se convierte en padre. Frédéric madura rapidamente, assume la responsabilidad de su acto y elige una vida mesurada y predecible en lugar de la rebelión y la anarquía. El espectador no tiene que indagar en el que realmente le ocurre al protagonista, si realmente está cambiando su pasado o solo está borrando o modificando recuerdo de acontecimiento pasado. La cuestión es que está constantemente tomando décision en lugar de huir de las circunstancias. Admin